Bueno, ya hicimos el ensayo, ¿cierto? Ahora sí, buenos días a todos. Casi. Pero está bien, hermano. Yo entiendo que para todos no es un buen día. Entonces, puede ser que algunos hayan estado luchando esta mañana antes de llegar acá. Sin embargo, me alegra verlos. Yo estuve luchando con varias cosas hoy y creo que tiene que ver con este mensaje. Es interesante cuando uno prepara un mensaje que a veces Dios lo pone a uno a trabajar primero en él. Y eso fue esta semana. Encontré varias formas de practicar y aplicar este pasaje. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y una cosa que ayuda, y yo creo que se los he dicho alguna vez, es que entre semana ustedes estén orando por las personas que vienen aquí enfrente a predicar. ¿Ok? Eso ayuda mucho, porque nosotros hacemos una parte del mensaje, pero no depende de nosotros. Depende de cómo el Señor use a estos vasos inútiles para servirles a ustedes. ¿Ok? Entonces, una recomendación para que no se quejen de los que están aquí enfrente, o estamos, es estén orando entre semanas. Señor, usa este pedazo de barro, ¿sí? Utilízalo para ayudarnos a entender tu palabra, para comunicarte con nosotros, y eso ayudaría mucho. Bueno, me da gusto verlos, especialmente algunas personas que hace rato no veía, me da alegría. Quiero que por favor busquen sus Biblias y abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado estudiando esta serie, este libro, esta cartica. Es una carta pequeña pero pesada, como ya lo hemos notado en nuestro estudio. No sé si usted esta mañana cuando abrió los ojos se sintió bien, o ya al abrir los ojos usted ya empezó a tener algún tipo de molestia, alguna lucha interna. De pronto alguien amaneció disgustado. No le voy a pedir que levante la mano. Alguien amaneció amargado, frustrado, desanimado. Y lo único que tuvo que hacer para que eso pasara era abrir los ojos. ¿No les parece extraño que a veces eso pasa? Y lo único que hacemos es abrir los ojos. Y uno dice, ¿qué pasó, cierto? Es como, quisiera uno como volver a dormir. Muchos de nosotros no somos conscientes de que vivimos en una batalla constante y que es una batalla interior, y por eso pasan ese tipo de cosas. Que no necesitamos mucho, ni siquiera un detonador, sino que solamente abrimos los ojos y ya. Vienen pensamientos, ay no, o vienen cosas a nuestra mente que nos hacen recordar cosas que no desearíamos, pero justo en ese momento nos despertamos. Incluso algunas de esas cosas pueden cambiar el orden del día. Pensamientos pesimistas, ideas negativas, incluso deseos de hacer nada. Y por eso incluso algunos todavía a esta hora están en la cama, ¿sí? Porque se dejan vencer por esos deseos. Aunque sé que hay otros deseos también, hay deseos de ir a la playa y otros están ahí, ¿sí? Hay otros tipos de deseos. Pero esto es una batalla dentro de nosotros, una batalla con la que constantemente estamos luchando, y creo que muy pocos somos conscientes de esa batalla. Ahora, todos estamos en eso, aunque queramos o no queramos, estamos trabajando en eso, o ojalá estemos trabajando, pero lo cierto es que no sabemos cómo manejar eso. Aunque aprendimos en esta serie, lo que Pablo viene diciendo a estas iglesias en este sector de Galacia, es que ya no estamos esclavos al pecado, y que por la gracia, por lo que hizo Cristo por nosotros y la forma en que Él nos justificó, nosotros ya no tenemos que hacer un montón de cosas para agradar a Dios, cumplir los mandamientos, la ley. Y a mí me gusta mucho que Pablo introduce esta porción bíblica aquí, porque de alguna forma, si nosotros no tuviéramos el capítulo 5 y capítulo 6 en Gálatas, tendríamos serios problemas. Primero, porque estaría incompleta la Biblia, ¿verdad? Pero segundo, porque puede tener alguien la idea de que entonces podemos usar la gracia
y podemos desperdiciar nuestra vida porque Cristo ya hizo todo. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Entonces, el capítulo 5 y el capítulo 6, como hemos venido diciendo, son capítulos muy prácticos y son el resultado de lo que aprendimos en el capítulo 4, del 1 al 4. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que dice la Biblia para entender cómo podemos nosotros practicar lo que aprendimos en los capítulos 1 al 4. Que muchos de nosotros no somos conscientes de esa batalla que libramos dentro de nosotros. Por eso algunos decían, yo veo al pastor como raro hoy, ¿cierto? Hay una batalla interna que todos los días se hace presente, sin excepción alguna, todos los días. Y muchas veces salimos victoriosos, gracias al Señor y por la gracia del Señor. Pero muchas veces somos derrotados en esas luchas constantes, diarias. Y eso es lo maravilloso de este pasaje, que Pablo nos va a enseñar la fórmula de mantenernos firmes ante el Señor. Sí, señores, escucharon bien, hay una fórmula, hay una forma bíblica de ganar las victorias, de ganar estas batallas y salir victorioso cuando se enfrenta la carne con el espíritu. Y Pablo lo va a decir aquí en este pasaje. Es cierto que la sola fe en Cristo es suficiente para librarnos de la esclavitud a la que estábamos sometidos al pecado. Eso lo vino diciendo Pablo desde el capítulo 1. Pero entonces, si eso es cierto, que la sola fe es suficiente, ¿por qué seguimos batallando con la carne? Los que estuvieron esta mañana en la escuela dominical tienen más ventaja esta mañana, porque el hermano hizo un buen trabajo explicándonos la naturaleza del pecado en una clase que se llamaba la amartología, ¿sí? La doctrina acerca del pecado, cómo funciona el pecado dentro de nosotros. Y gran parte es porque nosotros no sabemos cómo opera el pecado dentro de nosotros. No sabemos, no tenemos la idea clara de lo que pasa dentro de nosotros, de cómo es esa batalla. Es como si fuera una guerra ajena. Entendemos de lejos, como cuando estamos hablando de la guerra en Ucrania y en Rusia, entre ellos. Tenemos ideas vagas, pero ninguno de nosotros ha experimentado estar por una de esas calles donde experimenta un misil y otro misil, la gente corriendo y la gente escondida. No, tenemos ideas vagas de lo que significa esa guerra. Yo creo que Pablo nos va a ayudar hoy a entender la proporción de esas batallas, pero nos va a dar las herramientas también para que salgamos victoriosos en medio de ello. Entonces, debemos entender que la mayoría de creyentes que fueron esclavos al pecado, y eso es todos, pues todos los que antes vivían sin Cristo, que esa es la condición, la única condición para ser una nueva criatura es no haber sido una criatura, es decir, haber vivido en este mundo bajo el pecado. Y eso aplica para todos. Estando en esa condición, ¿qué pasaba con nuestra naturaleza pecaminosa? No tenía ningún control. Vivíamos con rienda suelta. Entonces se crearon muchos hábitos, se crearon muchos vicios pecaminosos que en algunos casos terminaron por controlar la vida de algunas personas. Cuando esa persona conoce a Cristo y esa persona es justificada a través de la fe en Jesucristo, ahora se enfrenta a una naturaleza nueva. Pero hay una realidad de su pasado que lo persigue porque estamos todavía en un cuerpo físico que experimentó el pecado, que fue seducido por el pecado, que fue atraído por el pecado y que produjo pecado. Ahora, lo que Pablo quiere decir de estos versículos en adelante, y vamos a estar estudiando los versículos 16 en adelante hasta el versículo 21, lo que Pablo quiere decir es que aquí hay un nuevo enfoque en el que el cristiano tiene que trabajar. Recuerde que Pablo está diciendo, ustedes ya no necesitan la ley, ustedes son libres de la ley, pero eso no quiere decir que ahora son vagos.
sino que Pablo ahora dice que si ustedes ya fueron librados de la condenación de la ley, de la muerte, ahora ustedes necesitan ocuparse en algo, ¿ok? Y que fueron librados para ese propósito que él va a decir ahora, en el versículo 16. Ya vamos a entrar allá. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Miren un solo versículo de la semana pasada, el versículo 13. Esto nos ayuda con algo de contexto para los que no estaban aquí la semana pasada. Versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ve cómo Pablo lo explicó? Pablo dice, ok, si ustedes ya fueron libres, ahora no pueden usar esa libertad como se les antoje, para servir a la carne. Porque eso era lo que pasaba cuando ustedes estaban en esa naturaleza pecaminosa, que ustedes servían a la carne naturalmente. Entonces él dice, no, ahora hay algo que ustedes deben aprender. ¿Qué nos va a enseñar ahora? Miren nuevamente lo que dice el pasaje. Nos va a enseñar a usar la libertad que tenemos en Cristo de manera correcta. Con un enfoque nuevo. Los cristianos deben entender que Cristo no solo quiere que controlemos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también Él nos ha capacitado para controlar esa naturaleza pecaminosa. Sí, Señor. ¿Cómo lo está escuchando? Es decir, usted cuando en la mañana se levanta y aparecen esos pensamientos negativos, ese desánimo, esa cosa que no lo deja ni levantarse de la cama, la puede controlar. Usted puede vencer en ese momento, ese sentimiento, ese pensamiento que produce deseos pecaminosos y lo alejan de otras cosas. Eso es lo que nos va a enseñar aquí el apóstol Pablo. Vivir de una forma que le agrada a Dios. Ese es el nuevo enfoque del creyente, abandonando la ley para servir ahora al Espíritu. Eso fue lo que vimos en el versículo 13. Mire cómo Pablo dijo ahí en el versículo 13. Pablo dijo que ahora teníamos que servir. Nuevamente miren el versículo 13. Servirnos por amor los unos a los otros. ¿Cómo logramos eso, hermanos? ¿Cómo logramos servirnos? O sea, que lo más visible en nosotros sea el amor. Quiero mirarlos. ¿Cómo logramos eso? Cuando hay tantos deseos pecaminosos que impiden que yo muestre amor a ustedes y ustedes a mí. Pensamientos. Cosas propias de la naturaleza que se interponen para que yo practique mi amor. Piensen en Jesús. Jesús no tenía ese problema. Él tiene una naturaleza divina y por eso la forma en que mostró amor fue algo que impactó el mundo. Una forma genuina, sin reserva alguna. Pero hacer lo que Pablo dice en el versículo 13 nos cuesta un montón. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en medio de una batalla, pero no somos conscientes de esa batalla. Ese es el punto. Entonces Pablo nos va a ayudar a entender mejor lo que debemos hacer. Ahora, ustedes podrían hacer la pregunta ahí. ¿Cómo vivo de esa manera que Pablo está diciendo? ¿Cómo vivo en amor y mostrar amor a los demás? Sin darle rienda suelta a mis deseos pecaminosos, a mis pensamientos, que ellos no se interpongan. Sí hay una fórmula. Y miren muy rápido lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Dice lo mismo su Biblia? Algunas Biblias dicen sean guiados por el Espíritu. Sean enseñados por el Espíritu, obedezcan el Espíritu. Es decir, que Dios nos va a presentar que una forma legítima de obediencia del creyente al Espíritu Santo es la fórmula para vencer cada batalla que el creyente tiene en la carne.
¿Pero cómo? Bueno, Él nos va a decir. Esto es lo único que puede evitar que vivamos conforme a los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza pecaminosa. Que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, eso no es una cosa que funciona como un automático, ¿cierto? Eso no viene con el paquete de la salvación. Lo que sí viene con el paquete de la salvación es el Espíritu que nos ayuda, pero es nuestro trabajo andar en el Espíritu, ¿ok? Es decir, Él nos ha capacitado a nosotros con su Espíritu para lograr eso. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Vamos a leer el texto y vamos a ir desmenuzando estos versículos para poder sacar mayor provecho. Entonces les voy a pedir que leamos desde el versículo 16 hasta el 21 y después oremos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre, necesitamos tu ayuda para poder entender lo que Pablo dice aquí, con el único propósito de que podamos, Señor, practicar lo que Él dice. Que podamos llegar a aplicar, Señor, tu palabra en nuestra vida y que encontremos las herramientas suficientes, la confianza suficiente en la obra que tu Hijo Cristo hizo en la cruz para hacer que nuestras vidas en este mundo sean diferentes. Te necesitamos, Señor. Asístenos esta mañana. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos a las cosas espirituales. Ahora mismo estamos en medio de una batalla espiritual, Señor. Nuestros deseos, Señor, se hacen presentes, se manifiestan. El sueño, el cansancio, la distracción, que hacen parte de la naturaleza pecaminosa. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra esta mañana y podamos salir de aquí victoriosos, Señor, para practicar lo que ella nos quiere enseñar o lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en este pasaje vamos a ver tres realidades de todos los creyentes, ¿ok? Toda persona creyente, toda persona que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, esas personas de las que venía hablando Pablo desde el capítulo 1 que han sido justificadas por medio de la obra de Cristo. Él presenta tres realidades a las que ese creyente tiene que enfrentarse, ¿ok? La primera la encontramos en el versículo 16, que ya lo leí. Leámoslo una vez más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La primera realidad que encontramos en ese versículo es que es un mandato ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué nadie dice amén? Yo creo que eso no es nuevo, o sea, nosotros sabemos de que somos seres espirituales, ¿sí o no? Bueno, algunos saben que somos seres carnales también, ¿cierto? O sea, vemos lo físico, hay algo físico, pero cuando se ausenta lo espiritual, se hace más notable lo físico, ¿verdad? Cuando se separa lo espiritual de lo físico, eso se llama una muerte. Pero cuando el espíritu se hace presente en algo muerto, esto se llama resurrección, vida.
Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Nos dio vida, le dio vida espiritualmente a un cuerpo que estaba inerte, es decir, que no tenía sentido ni capacidad de adorar a Dios o obedecer a Dios. Eso lo hizo a través de la cruz al justificarnos con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nos puso en una nueva posición delante de Dios. ¿Para qué? Para obedecer o andar en el Espíritu. ¿Pero qué significa eso de andar? Bueno, como ya les leí en algunas versiones, dice guiar, que el Espíritu los guíe, que el Espíritu, que podamos vivir en el Espíritu, dicen otras versiones. Y Pablo lo que está haciendo es tratar de presentar una fórmula que todos los creyentes deben tener presente para combatir esa naturaleza o la naturaleza de esa lucha que vivimos todos los días. Anden, dice él. Es decir, que es un verbo, y es un verbo presente, continuo. Y ese al mismo tiempo es un imperativo, es decir, es una orden. Pablo no dice, si algunos quieren obedecer el Espíritu Santo, o si le parece bien obedecer el Espíritu Santo, o si le parece andar en el Espíritu. Pablo dice, anden en el Espíritu. Ese es el verbo que usa, dando a entender que esto no es una sugerencia, es un mandamiento que caracteriza a los que han sido justificados por la sola fe en Cristo. La obediencia de una persona al Espíritu Santo debe caracterizar a una nueva criatura. Es la forma en que nosotros podemos descubrir en nosotros mismos si nosotros somos creyentes o no. Porque hay muchas personas incluso que están confundidas. Ellos creen que son cristianos o creen que creen, pero en realidad están confundidos. Y una forma bíblica es notar si en realidad dentro de mí hay un deseo de obedecer y de agradar a Dios más que a mi propia carne. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, no le digo que usted siempre va a obedecer, no, pero es una inclinación. Si usted no es un hijo de Dios, su inclinación va a ser obedecer la carne, darle rienda suelta a la carne, los deseos de la carne, buscar lo que la carne le dicte. Pero si es un hijo de Dios, usted va a ir en contra de eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Vivir por el Espíritu es una decisión diaria, porque el Espíritu es una persona. ¿Escucharon eso? El Espíritu es una de las personas de la Trinidad. Es una persona con la que usted se comunica, es una persona con la que usted tiene comunión. Es una persona que usted le dice, acérquese o aléjese, lo quiero o no lo quiero, lo necesito o no lo necesito. Así es. Aunque Él es Dios y está omnipresente, es una persona. Es la persona del Espíritu y es el Espíritu Santo. Y usted decide todos los días si usted quiere vivir o andar en el Espíritu o con el Espíritu. Aunque usted ya tiene el Espíritu, pero usted puede decidir vivir en su carne. ¿Ok? Entonces es una decisión diaria. Todos los días vamos a tener que enfrentar eso. Les digo, esta mañana a las 4 de la mañana, cuando sonó la alarma, yo me acordé de ese punto. Y yo dije, carne, no vas a ganar. Y tuve que orar y decirle, Señor, que tu Espíritu me ayude, me dé fuerzas para levantarme y hacer lo que tengo que hacer y prepararme. De esa forma yo pude salir esta mañana de la cama. Y eso pasa casi todos los días. Pero muchas veces no soy consciente de eso. ¿Y sabe quién gana? La carne. Porque yo creo que entonces yo puedo y en verdad no puedo. Yo necesito el Espíritu. Por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya voy a enviar a alguien que se llama el Consolador. ¿Para qué? Porque Él los guiará. Él los guiará. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo.
Esto no solamente para abrir los ojos y empezar el día, en cada decisión de nuestra vida. Pero ¿ven cuánto ignoramos al Espíritu Santo? O sea, ¿se dieron cuenta ya? Ahora, nuestra fe es una fe trinitaria. Amamos a Jesús, creemos en Él, confiamos en su obra, pero Él nos dio su Espíritu. Y así como confiamos en su obra, que es suficiente para nuestra salvación, debemos confiar en la obra del Espíritu Santo, que es suficiente para hacerle frente a las batallas de la carne. Pero nosotros queremos enfrentarnos solos a esa batalla. Yo puedo. Y es mentira, por eso Él nos dio el Espíritu. Y por eso es que la lucha se hace más fuerte para unos que para otros, porque no hemos entendido el mensaje. Ahora, no es una sugerencia, es un mandato. Ya les dije, esto caracteriza a los hijos de Dios. Hágase la pregunta: ¿soy yo controlado por el Espíritu Santo? ¿O lo controla a usted su ira? ¿O no sé si lo controla a usted sus emociones, su estado de ánimo? ¿Qué es lo que lo controla? ¿Qué es lo que lo guía a usted? Depende de qué usted está bien o no. Si tiene trabajo, si tiene dinero, si no hay problemas, eso es lo que lo controla, eso es lo que lo guía, eso es lo que lo ayuda a usted a avanzar en obediencia a Cristo. Recuerde, no es una opción, es un mandamiento. ¿Es controlado usted por el Espíritu Santo o está siendo usted controlado por su carne? ¿Está usted obedeciendo más sus deseos de la carne que al Espíritu Santo? Si eso es así, pues eso va a ser muy obvio. Y usted va a tener esa sensación de frustración y de derrota a pesar de que usted es una persona justificada por medio de la fe en Cristo. Sí, porque usted no está viviendo en el Espíritu, para el Señor, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Entendimos el ejemplo? ¿Cómo andar entonces en el Espíritu? Digamos que usted otra vez está en el trabajo y de repente vienen pensamientos acerca de su jefe, pensamientos inadecuados, de su salario, y usted empieza a pensar que no es justo, y empieza a maquinar: no quiero trabajar, voy a desperdiciar el tiempo, yo no voy a enriquecer a este que tiene tanto dinero. ¿Eso puede pasar? Sí, en cualquier momento. Esos deseos, esos pensamientos nos visitan. Y lo que usted debe hacer en ese momento, justo en ese momento, es orar y decirle: Señor, necesito tu Espíritu. ¿Para qué? Para empezar a pensar correctamente, para usted poder tener la experiencia de lo que es andar o vivir en el Espíritu y no darle rienda suelta a esos pensamientos pecaminosos. Es atraer, otra vez, traer a su vida el Espíritu Santo para que Él ponga los pensamientos bíblicos en su mente, para que lo controle a usted, para que controle sus emociones. Muchas personas son controladas por su estado anímico y creen que eso es un problema y que necesitan ser medicados incluso. Y algunos van al médico y se automedican también. ¿Y por qué no acudimos al Señor? ¿Por qué no pensamos en que Él puede ayudarnos con lo que sentimos? ¿No hay suficiente poder en el Espíritu Santo, en Dios, para hacer eso en nosotros, quien nos ha creado? Él hizo los deseos, Él nos hizo con sentimientos, con emociones, pero quiere que las direccionemos, que las controlemos y que dependamos de Él para que eso suceda. Recuerden lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, eso lo leyó creo que el hermano hoy, esta mañana. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice Pablo, en Romanos capítulo 8.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una fórmula sencilla. ¿Vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? ¿Qué produce la carne? Pecado y muerte. ¿Qué produce el Espíritu? Frutos y vida. La otra semana vamos a estar hablando de lo que, bueno, no la otra, la de más arriba, vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu. Pero es un contraste entre lo que produce la carne y lo que produce el Espíritu. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros? Ustedes lo saben. ¿Recuerdan que hemos leído muchas veces que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia, verdad? Recordemos cuál es el ministerio del Espíritu Santo, es decir, por qué el Espíritu Santo nos fue dado. Primero, le pedimos a Jesús o a Dios en nuestra oración: Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Eso es andar en el Espíritu. Que tu Espíritu Santo, porque algunos están pecando, son creyentes, pero no se dan cuenta ni siquiera que lo que están haciendo es pecado. Entonces empecemos por lo más básico. Señor, ayúdame a ver en qué estoy pecando. Que tu Espíritu Santo me incomode, me estorbe, que me redarguya. Eso es lo más básico que tenemos que hacer. Eso es el inicio de andar en el Espíritu. Si tiene dudas, vea Juan capítulo 16, versículo 8. Porque ahí dice que Él nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Él nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Si sentimos tristeza, Él nos ayuda a ver cuál es la razón, la raíz de eso. No para condenarnos, sino para guiarnos al arrepentimiento. Si hay un pecado que Él nos descubre y el Espíritu Santo lo hace, es para producir en nosotros arrepentimiento. Eso es andar en el Espíritu. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu? Nos da el deseo y la fuerza. Sí, escucharon bien. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él produce el querer como el hacer. Señor, no tengo ganas de salir de esta cama. Ayúdame. Que tu Espíritu Santo me dé la fuerza, me dé el ánimo. No tengo ganas de ir a trabajar. No tengo ganas de trabajar si ya está en el trabajo. No tengo ganas de leer tu palabra. No tengo ganas de estudiar. No tengo ganas de orar. ¿Qué necesita? El Espíritu Santo obrando en usted, porque usted no tiene lo que necesita para hacer lo que Dios espera que usted esté haciendo. ¿Ok? Primero el Espíritu nos convence del pecado. Después Él produce en nosotros la fuerza para obedecer a Dios. Recuerden lo que Pablo dijo. Pablo dijo en los capítulos anteriores, capítulo 3 especialmente, él está diciendo que fuimos librados de la ley, de obedecer la ley, pero necesitamos el Espíritu, porque ellos no podían cumplir la ley, porque no tenían el Espíritu. Pero es el Espíritu que nos ayuda a nosotros a ser obedientes a la palabra, no perfectamente, pero nos ayuda a obedecer a Dios. Y es así como Pablo lo presenta. No se trata de simplemente de una fuerza de voluntad, porque algunos lo ven así. No, es que eso es un asunto de voluntad. Si yo quiero, lo hago, si no, no quiero. O sea, si usted quiere dejar de hacer un pecado, usted decide si lo quiere hacer o no. Lo quiero ver. Porque, hermanos, en el Espíritu de Dios puede vencer eso. Pero nosotros en nuestra carne no he visto el primer héroe. Es decir, aunque no todas las personas practican los mismos pecados, si usted ya fue controlado, dominado en su carne por un pecado y usted quiere abandonarlo, eso es una cosa. No es que usted nunca pecó de esa forma y pues obviamente no tiene una batalla con ese pecado.
Pero si usted tiene una batalla frontal con un pecado, la única forma de abandonar ese pecado es a través del Espíritu, dependiendo de Él. Y Él produce la fuerza, el deseo genuino para cambiar. Al punto en que si necesitamos arrepentirnos, ¿de dónde viene el arrepentimiento? De Dios mismo. No es un remordimiento. No, sí, yo sé que estoy haciendo mal, pero igual lo sigo haciendo. No, es un arrepentimiento que lo transforma, que lo cambia, que le da el giro a su vida. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Nos recuerda y aplica su palabra. Otra vez, Juan capítulo 14, versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Juan, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que ha dicho. ¿Recuerdan ese versículo? El Espíritu Santo nos recuerda. Entonces nosotros podemos decirle, Señor, que tu Espíritu Santo esta semana nos recuerde esta predicación. Todos los días, especialmente cuando estoy en medio de la batalla. Que nos recuerde ese versículo con el que estoy memorizando. Que nos recuerde la lección que aprendimos. Aprendemos cosas buenísimas de Dios. Pero ¿qué hace la carne? Las deshace. A la carne no le conviene que recordemos cosas. Y entonces la gente dice, bueno, sí, lo que pasa es que yo no tengo buena memoria, pastor. Mentira, es que usted no ha educado su mente. Usted no ha entrenado su mente para que ella guarde la palabra de Dios y el Espíritu de Dios le recuerde la palabra de Dios. Y tenemos que depender de Él. Por eso es que nosotros no podemos memorizar, porque la carne se opone a eso. El Espíritu quiere que nosotros aprendamos la palabra de Dios, que la practiquemos. ¿Cómo va a ser posible que Dios nos pide algo que nosotros no somos capaces de hacer o que Él no nos ha capacitado para hacer? ¿Tiene sentido eso? Ninguno. Es decir, que si Dios nos pide algo, Él nos capacita para hacerlo. Solamente tenemos que encontrar la fórmula para hacerlo, el orden para hacerlo, depender de Él para hacerlo. Esto tiene más sentido si pensamos en un Dios que es ordenado. Y lo último, y no voy a ahondar mucho en esto porque ya les dije, esta es otra predicación más arriba, el Espíritu produce fruto, un fruto que nos acerca, nos empuja hacia Dios. Vamos a hablar de eso en 2 semanas. Produce amor, gozo, paciencia, benignidad, pero eso es algo que Él hace dentro de nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando usted está viviendo en la carne? ¿Cuando usted le da rienda suelta a sus deseos? Cuando usted dice, sí, esa persona tiene que pagar por lo que me hizo. ¿Sí? No. Cuando usted le pide que lo asista y le dice, Señor, me siento ofendido con esa persona y necesito las fuerzas para perdonarlo, para pasar la página. Ayúdame. Y usted depende de Él. ¿Sabe lo que Él hace? Le recuerda su palabra, le da la fuerza para hacerlo y lo cambia. Le cambia esas emociones, esos sentimientos y produce paz, produce gozo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero como creemos que nosotros podemos solos, entonces ¿para qué usamos al Espíritu? Él está tan ocupado haciendo otras cosas. Hermanos, debemos ser más conscientes de la lucha que vivimos todos los días. No es algo mágico, no es algo automático, es algo que tenemos que practicar todos los días, en la misma batalla, todos los días, en la oración, todos los días. Señor, ayúdame, necesito hacer esto, quiero hacer esto. Y así mortificamos la carne, los deseos, sus pasiones. Eso significa andar, obedecer, ser guiados por el Espíritu. No es una chispita, no es algo que en algún momento usted tiene un brote de obediencia y con eso vive usted el resto del mes. No, es el pan diario, es su relación diaria con el Señor, dependiendo de su Espíritu. Recordemos una cosa, nuestra vida espiritual inicia, nuestra regeneración, para los que saben ese término, nuestra salvación inicia cuando la presencia del Espíritu Santo se hace visible en nuestra vida.
Cuando está presente el Espíritu de Dios en nuestra vida, ahí hablamos de una transformación, ahí hablamos de una salvación. Y entonces, ¿por qué después no necesitamos el Espíritu? ¿O lo necesitamos solamente para la salvación? ¿Y la santificación? ¿Y andar en el Espíritu? Oh, Gálatas insensatos, dijo Pablo. ¿Cómo es que empezaron por el Espíritu y ahora pretenden ustedes vivir en la carne? Vencer la carne sin el Espíritu. ¿Tiene sentido lo que Pablo dijo ahora? Claro, ahora sí le copié a Pablo. Ya entendí lo que él dijo. Porque es que no hay forma de vivir una vida espiritual sin el Espíritu. Ajá. No hay forma. Lo demás, ¿qué es? Moralidad, religión, apariencias, autoengaño. Ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos claro el primer punto, la primera realidad del creyente, ¿cuál es? ¿Empezamos otra vez? ¿Cuál es la primera realidad del creyente? Que tenemos un mandato a ser guiados o a vivir en el Espíritu. Tengan esa. Vamos con la segunda. La segunda realidad del creyente. Hemos hablado, y es difícil a veces separarlas, pero vamos a hacer más énfasis en esa hora. Versículos 17 y 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Evidencias. Ahora, la segunda realidad es que hay un conflicto entre la carne y el Espíritu. Esa es la segunda realidad que tenemos que enfrentar. ¿Quién o quiénes? ¿Usted? ¿Yo? Sí, todos. Bueno, no todos, en realidad no todos. Les voy a decir por qué no todos. Porque si usted no es una nueva criatura, su carne no está peleando con el Espíritu, porque el Espíritu no está. Es decir, usted le dice a la carne, carnecita, haz lo que quieras, ¿sí? Y se dedica a la carne, a complacer su carne, sus deseos, sus pasiones. Entonces, es un problema para todos los que son creyentes, entre comillas problema. Hay un conflicto en la vida del creyente, solamente en el creyente, porque ahora tiene por un lado el Espíritu, pero la carne sigue haciendo lo suyo. ¿Por qué necesitamos ser transformados? ¿Por qué este cuerpo? ¿Por qué cuando el Señor nos salva no vamos y de una vez? Un rapto personal. Porque el Señor quiere perfeccionar su iglesia. Este es el plan de Dios. Hombres y mujeres viviendo en el Espíritu para la gloria de Dios, proclamando lo que Cristo hizo en la tierra para darle vida a los que estaban muertos, para que aprendan a vivir y a vencer el pecado y otros sean salvados para su gloria. Esa es la razón. Y usted y yo tenemos esa tarea. Ay, pastor. Sí. Y todos los días tenemos que enfrentarnos a eso. Todos los días estamos pensando mal de alguien. No. Sí. Todos los días estamos dudando, todos los días estamos creando cizaña, todos los días, eso lo hace la carne por su propia naturaleza. Usted no se despierta todos los días y a quién no. Usted deje la carne solita y verá que ella hace el trabajo solo. Por eso lo que usted necesita no es concentrarse en la carne, sino en el Espíritu, para usted poder controlar su carne, sus deseos, aunque usted sea un cristiano, para poder vivir para Dios. Ese es el trabajo del cristiano. Vivimos una batalla continua, dos naturalezas luchando dentro de nosotros. Yo he dado este ejemplo muchas veces y lo dudé. Yo dije, no lo voy a hacer, pero sí, después pensé, sí lo voy a hacer. Ya algunos saben cuál es el ejemplo. Es un ejemplo que me lo sé con perritos, con gaticos y demás. Un hombre que fue a predicar al Polo Norte, por allá lejos. Y este hombre encontró a un esquimal
y le predicó el evangelio. Y después de predicarle el evangelio, le estaba enseñando a este hombre cómo vivir para el Señor. Entonces el esquimal estaba aprendiendo y todo eso, pero el misionero le tocó irse. Y lo dejó ahí solo. Pero al tiempo regresó para saber cómo estaba su discípulo. Y le preguntó: ¿cómo estás? Y él dijo: pastor, siento que hay una pelea dentro de mí. Que hay un perro blanco y un perro negro luchando dentro de mí. Entonces el misionero le preguntó: ¿y cuál perro gana? Y el esquimal contestó: el perro que yo más alimento. Por eso dije que me lo sabía con gaticos y con... Esa es la realidad nuestra. Nuestra realidad es que si no estamos alimentando el espíritu, es casi seguro que ese conflicto está perdido. Vamos a perder cada batalla. Y todos los días tenemos la oportunidad de glorificar a Dios en medio de un conflicto, en medio de una diferencia, en medio de una lucha, en medio de un deseo pecaminoso, y darle la gloria a Dios, y perdemos. Porque nos hemos concentrado en la carne y no en el espíritu. La carne, ¿qué produce? Todo lo que le interesa al mundo, todo lo que le interesa a Satanás. La carne le interesa la fama, le interesa el éxito, le interesa el dinero, le interesa el placer. Eso es lo que le interesa a la carne. Y los que se dedican a la carne van detrás de eso, porque eso es lo que, mire lo que dice Pablo ahí, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. ¿Cuáles son los deseos del espíritu? Bueno, vamos a ver eso más adelante. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Lo que vimos en el versículo 13. Tratar a los demás con amor. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Acercarnos a Dios. Que vivamos en unidad. El deseo del Espíritu Santo es que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Que podamos glorificar a Dios. Que disfrutemos nuestro trabajo. Que disfrutemos nuestra casa. Que disfrutemos nuestra familia. Que disfrutemos la enfermedad. Que disfrutemos los problemas. En medio de todo eso nosotros podemos glorificar al Señor si vivimos en el Espíritu, y el Espíritu quiere producir eso en nosotros. Pero hay ese conflicto que la carne quiere hacer de lo suyo. Recuerden, todos hemos vivido en la carne hasta encontrarnos con Cristo. Puede ser que usted esté aquí todavía viviendo para su carne sin darse cuenta. Y hoy usted puede decidir darle el control de su vida a Dios. Y Él le va a dar su espíritu para que usted empiece hoy a depender de Él, para usted poder mortificar su carne, sus deseos, y vivir para la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en los frentes de batalla que tiene el cristiano, yo sé que la Biblia habla de varios frentes de batalla, ¿verdad? Tenemos que pelear contra el mundo. Esa es una guerra casada, ¿sí? Hablando de los cristianos. La corriente hacia dónde va el mundo, su moda, lo que él impone, su filosofía. Esa es una batalla. ¿La otra cuál es? Bueno, las cosas espirituales, sí, porque hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne solamente, sino contra principados, potestades, príncipes de maldad, huestes de maldad. Esa es otra realidad. O sea, es otro frente al que tenemos que hacer. No somos conscientes de eso, y por eso necesitamos el Espíritu, porque Él sí puede ver todo eso que nosotros no vemos a nuestro alrededor. Pero el tercer frente de batalla es nuestra propia carne, nuestro yo, lo que estamos hablando. ¿Y por qué empecé así? Porque si no ganamos la primera batalla, si no dominamos la carne, ¿cómo nos vamos a enfrentar al mundo? ¿Cómo vamos a percibir las cosas espirituales si nuestra carne todavía nos controla? No hay forma alguna. Y algunas personas quieren apartarse del mundo es que no, pero no se puede, simplemente porque usted está perdiendo la batalla personal, su batalla, y no está viviendo o no está andando en el Espíritu.
¿Entiende por qué Pablo prioriza que lo primero que tenemos que hacer no es enfrentarnos al mundo, sino enfrentarnos a nosotros mismos y andar en el Espíritu, depender del Espíritu? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no somos victoriosos sobre nuestra carne, entonces será más probable que el enemigo nos venza en el mundo. No puedes vencer con tus fuerzas, no lo puedes hacer. Necesitas el Espíritu de Dios para que te dé la victoria. Eso es fenomenal. Por eso es que el Señor dijo que nos daría su Espíritu. Esa es la razón. Así que, hermanos, dice Pablo, voy a leer el pasaje. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si viven por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne. ¿Escucharon eso? Si viven por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne. Y allá Ezequiel había advertido, a todos los israelitas había advertido que Dios les daría un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para combatir esa batalla, para hacer frente a la guerra espiritual. ¿Qué dije? ¿Guerra espiritual? Sí, hay guerra espiritual. Pero no es esa donde usted empieza a patear a Dios y fuera y ahora y... No, no es esa no es la guerra espiritual. Donde le empieza... en verdad, no se rían, pero yo he visto eso en las iglesias. Y le dicen malas palabras al diablo y lo echan y vuelven y lo suben, lo bajan, lo tiran. Eso parece un circo. La guerra espiritual es esta. Es depender del Señor en oración, vivir por Él, para Él, por Él y en Él. Esta es la guerra espiritual diaria. Eso es guerra espiritual. Ahora, si alguien le pregunta, ¿en su iglesia no hacen guerra espiritual? Sí, yo la estoy haciendo, ¿sí? Y explíquele que sí, que todos los días la tiene y que hoy salió victorioso. Porque cuando usted debía abrazar a esa persona, no tenía las ganas y el Espíritu le dijo, perdónalo, y lo abrazó y le dijo, te perdono. Aceptó su perdón y puso gracia como la gracia que puso Cristo en la cruz. Eso es la guerra espiritual. No nos dejemos vencer por la carne. Que el Espíritu de Dios nos ayude en esta nueva realidad, en esta naturaleza que tenemos. Esa es nuestra tarea. Recuerden que los falsos maestros estaban enseñando cosas a los Gálatas y les estaban imponiendo cosas para hacerles creer que ellos necesitaban la circuncisión, guardar unas fiestas, hacer otras cositas, porque ellos pensaban que lo que hizo Jesús en la cruz no era suficiente. Hermanos, nosotros no necesitamos falsos maestros para eso. La carne nos enseña eso a nosotros. Que no es suficiente lo que hizo Jesús. Y empezamos a buscar la forma de reemplazar eso. Tengamos cuidado. En ese contexto Pablo nos dice que es suficiente. Por eso hemos titulado La gracia es suficiente esta serie. La gracia es suficiente. En este nuevo pacto solo se puede vencer si vives en el Espíritu. En este plan de Dios. Esa es la verdad. Veamos la tercera y última realidad. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la tercera realidad del cristiano. ¿La primera cuál era? El mandato de vivir en el Espíritu. La segunda. Y ahora, el peligro latente, ¿sí?, de las obras de la carne. Estamos en un peligro latente. O sea, lo que yo quiero que dimensionen es el peligro. Algo que no... Nosotros vivimos en una ciudad donde hay muchos peligros, ¿cierto? Es una aventura. Uno no sabe con qué se va a encontrar.
peligro por allá, peligro por acá. Cuando uno trae un extranjero aquí por primera vez, ellos ven, proporcionan la dimensión del peligro, ¿sí? Una señora me dijo, no voy a decir su nombre, esposa de un hermano americano, me dijo, con un viaje a Santa Marta es más que suficiente. No necesito estar 2 veces en Santa Marta. Claro, cuando ella llega aquí, esto es un mundo diferente. El problema, hermanos, es que nosotros no vemos los riesgos, los peligros, porque estamos inmersos en ellos. ¿Sí? Estamos en medio de todo eso, entonces no vemos el peligro. Vivimos en medio de lobos. Es como si estuvieran una guerra y usted estuviera caminando por el medio de las bombas, esas quiebrapatas, ¿sí? Hasta que ¡pum! Ahí es cuando se da cuenta. Cuando cae, cuando pierde, ahí es, solamente es cuando usted dice, ¿qué pasó? Pero no somos conscientes de eso. Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, y hace una lista de cosas, ¿cierto? ¿Esas cosas son espirituales o son visibles? ¿Son cosas espirituales? Esos pecaditos, todos son visibles y son producto de la carne, pecados que atentan contra la naturaleza divina, que desagradan a Dios, que se hacen visibles, se manifiestan, algunos en mayor proporción que otros, pero Pablo los pone a todos en una misma lista. Pablo hace una lista de los deseos de la carne, los pecados que producen el andar en la carne, los frutos de una vida pecaminosa. Esta incluyen obras de la carne. Mire, traté de dividir esto y pensar cómo organizarlo. Primero tenemos una lista de pecados sexuales. En el versículo 19 dice: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia y, bueno, más adelante buscando el otro versículo, orgías. Sexualidad sin límites. ¿Cómo se llama eso, hermanos? ¿Saben cómo le están llamando hoy día? Libertad. Yo no quiero casarme, ¿para qué poner restricciones, responsabilidades a mi vida sexual? Eso no es libertad, eso es esclavitud. Y hay muchas personas que tristemente están esclavizadas a la pornografía, al sexo. Y es triste ver a una persona así. Yo he tratado con ellos y he visto lo difícil que es para ellos abandonar una práctica de esas. Casi igual que si usted fuera un adicto a la droga. Pero saben, hay personas que viven sutilmente con algunos de esos pecados y piensan que están bien. Piensan que no hay problema, como todos pecamos, ¿verdad? Todos estamos en el mismo problema, todos estamos en el conflicto. El peligro es latente, pero recuerde que eso es producto de la carne. Aunque usted tiene esa inclinación a pecar, usted tiene el poder para no pecar en el Espíritu, por el Espíritu, para la gloria de Dios. No es que todos estamos condenados a practicar esta lista de pecados, no. Pablo les recuerda esto a ellos porque Pablo sabe que ahí en Gálatas están los cristianos, pero también estaban escuchando los griegos, los romanos, hombres y mujeres que dieron rienda suelta a todos esos deseos carnales, pecaminosos, que deben contrastar la vida de una persona que vive para Dios. Lo que ves, lo que escuchas, lo que eliges ver en tu teléfono, eso hace la diferencia. No podemos manejarlo nosotros sin el Espíritu, recuerden eso. Es un peligro, y es un peligro, no es inofensivo, hermanos. Pablo dice en Romanos capítulo 3 y capítulo 26 también lo menciona: la paga del pecado es la muerte. Cualquier pecadito de estos nos puede llevar ¿a dónde? Al cementerio.
Esa es la realidad. Pero nosotros jugamos con eso como si fuera, bueno, digamos que usted muere de 120 años y no le pasó nada y usted era un inmoral. No le pasó nada. Lo que le va a pasar. Porque si no tiene repercusiones aquí en esta tierra, los tendrá en la presencia de Dios. Porque son cosas que Dios aborrece y no tengo el tiempo para explicar todo eso. Pecados religiosos, idolatría. Eso simplemente tiene que ver con la adoración a otros ídolos, no necesariamente a imágenes, porque a veces limitamos eso pensando en las imágenes. No, adoramos el trabajo, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, del único Dios verdadero, su familia, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su vida es idolatría. Es el lugar que ocupó de Dios. Eso es idolatría. Entonces Pablo dice idolatría, dice hechicería. Bueno, eso no tiene que ver con nosotros. Bueno, a veces sí, a veces no. Porque yo escucho personas que consultan, ¿sí? A ver cómo les puede ir. O buscan ayuda, dicen ellos. Esos son los términos que dicen. Vamos a buscar ayuda. Herejías. Los que salieron de la fe, porque no eran de la fe, por supuesto, y ahora son detractores de la fe. Se oponen a las cosas espirituales. Y hace una lista de pecados relacionales: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Yo creo que en las primeras dos listas nos sentimos un poco bien, pero ¿no es igual de grave la última lista que las primeras dos? ¿Por qué las pone Pablo junticas ahí? ¿Por qué él pone los pleitos al pie del homicidio o de la lujuria o de la idolatría? Porque nosotros hemos creído que hay algunos pecados que a Dios no les importa tanto. A Dios le importa eso. ¡Ay! Lo mató. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo acerca del homicidio? Que solamente pensando mal acerca de esa persona, tú ya lo has matado en tu corazón. Jesús llevó la ley al corazón para demostrar que a Dios le interesa lo que nosotros pensamos y cómo nosotros producimos el pecado o lo controlamos. Entonces no es un asunto solamente de que hay algunos pecaditos que gozan de reputación y otros pecadotes que Dios castiga. Todos los pecados son igual de detestables ante Dios. Obviamente hay pecados que son directamente contra Dios, otros, como ya estoy explicando, contra un hermano. Enemistades. El fruto de la carne es una enemistad. Ay, es que él no me cae bien. No, yo con él no puedo. Póngame otro pastor ahí. Pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones. ¿Han visto cosas así en alguna iglesia? No, yo no. Mira, hermanos, esto parece gracioso, pero en realidad es vergonzoso. Porque hemos sido llamados a vivir, a andar en el Espíritu. Y lo único que hace que esa lista esté ahí es que estos mismos hermanos en Colosa estaban luchando con las mismas cosas que nosotros luchamos por no andar en el Espíritu. Por creer que necesitaban otra cosa diferente. Los Gálatas necesitaban exactamente lo mismo que nosotros. Necesitan lo mismo que nosotros, vivir en el Espíritu, vivir para su gloria. Homicidios, borracheras, orgías. El apóstol advierte claramente que quienes practican tales cosas, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué dice? Miren el último versículo. Como ya los he dicho antes, no era la primera vez, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que en el reino de Dios no vamos a encontrar carnales. No, solo personas espirituales. Es decir que, espérese un momento,
Pero si nosotros todavía pecamos, sí, una cosa es que usted peque, pero otra cosa es que usted practique ese pecado, que es lo que Pablo está diciendo. Practicar el pecado es diferente a que usted peque y luego se arrepienta, confiese y se aparte. ¿Ok? Es como lo que hace el deportista. El deportista tiene que coger la pelota para encestar y practicar mucho para encestar. Eso es lo que hace, practica y lanza, practica y lanza. Entonces, claramente, Pablo dice que los que practican el pecado, que viven en esa condición, no van a estar en el reino de Dios. No hay lugar para ellos en el reino de Dios. ¿Cuál es la opción entonces? Vivir en el Espíritu, mortificar nuestra carne, matar nuestros deseos, andar en el Espíritu, vivir para su gloria, creer que lo que Cristo hizo es suficiente, estar advertidos por el peligro latente del pecado. Eso debería ser suficiente. Advertencia clara. Los que practican tales cosas, usted pierde su herencia por eso. No se trata de un resbalón, de una caída ocasional. Pregunta, ¿hay algún pecado en este momento visible que esté dominando su vida? Que usted lo haya acomodado ahí y diga, ¿qué voy a hacer? Si no lo logra ver, pídale a Dios que su Espíritu Santo le ayude a ver cuál es el pecado. Porque a veces estamos tan ciegos que ni siquiera alcanzamos a ver cuál es el pecado. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Todos aquí tenemos un pecado con el cual estamos luchando o vamos a luchar y necesitamos el Espíritu Santo para vencerlo. Si no es así, hermanos, lo felicito. Pero les advierto que no entrará al reino de Dios. Hoy es un buen día para arrepentirte, para dejar que el Espíritu Santo empiece a gobernar tu vida, para decirle a Dios, a partir de hoy voy a depender de tu Espíritu para vencer este deseo, esta actitud, este pecado, si le sabes el nombre y le pones el nombre.